bienvenido a la sesión del día de hoy. Te dejo el espacio. Gracias, Eri. ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman si me escuchan? Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por atender a este webinar. Es un honor para mí formar parte de todo el equipo de instructores de Handitech Academy. Esta iniciativa de lanzar webinars semanalmente permite hablar sobre temas de interés en el ámbito del Big Data y la analítica, y el día de hoy hemos querido compartir con ustedes un tema súper importante, un rol que está cada vez ganando más trascendencia en el medio, y es este del ingeniero de datos. Quiero hablarles un poco acerca de mí, sin aburrirles tanto. Como les presentó Fernanda anteriormente, yo soy director ejecutivo en Handitech. Soy ingeniero de sistemas de profesión. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en computación distribuida en la Universidad de Melbourne hace algunos años, y de hecho ahí encontré mi pasión, que es trabajar con los datos. A partir de ahí me apasioné mucho por el tema y empecé a investigar mucho sobre tecnologías, tendencias, y más o menos hace unos 4 o 5 años trajimos eso hacia el Ecuador y empezamos a promover, a evangelizar también un poco al mercado que no conocía mucho acerca de esto. Hoy en día veo con mucha satisfacción que ha empezado a crecer acá en el mercado latinoamericano. Y bueno, conozco que muchos de ustedes vienen de algunos países hermanos. Nosotros estamos ubicados acá en Ecuador. Y obviamente nuestro mercado latinoamericano tiene un poco de diferencia versus al mercado europeo, en Estados Unidos, donde están más avanzados, donde todas estas tendencias, estas tecnologías están mucho más sólidas y robustas en términos de implementaciones en casos reales. Pero en Latinoamérica está ya pasando, y por esa razón queríamos hablar de este tema y también presentarles a ustedes cómo entrarse en esa ola, no quedarse rezagados y más bien aprovechar el tiempo que tenemos ahora para aprender mucho. Entonces, quiero hablarles acerca de unos datos interesantes que encontramos por ahí. Hay este que se llama el Dice Tech Report, acerca de trabajos. Obviamente este es un análisis que trasciende un poco el mercado latinoamericano, es un poco más amplio, pero en general nos da un insight súper interesante. Fíjense ustedes en la encuesta que ellos realizan a más de 6,000 empleados de un montón de industrias tecnológicas y de industrias de la banca, finanzas, retail, etcétera. Y se detecta que el top de estos puestos, de estos perfiles, es este famoso Data Engineer. Aparece ahí de repente, y si se dan cuenta en la parte inferior están esos cargos típicos en el área de tecnología: desarrollo, arquitectos, desarrollos especializados en móviles, esto del desarrollo de interfaces de usuario, etcétera. Se conserva, por supuesto que es súper importante, pero de repente aparece en el top 3 este concepto de Data Engineer, y en el puesto 3, si ustedes se dan cuenta, está esto del Senior Data Scientist. Estos dos roles relacionados al mundo de los datos principalmente. Es súper interesante que en el rol de Data Engineer se detecta como skills top el uso de estas tecnologías que ustedes ven en la lámina en la parte izquierda: el uso de Python, SQL, Big Data, Apache Hadoop, el concepto de ETL, el uso de Java, ojo que está enfocado en datos, no necesariamente en desarrollo de aplicaciones. El concepto de pipelines, este es un término que vamos a hablar mucho en esta sesión. El concepto de data warehousing, que estaba muy orientado o muy arraigado en términos de la inteligencia de negocios, más allá de este concepto nuevo de la ingeniería y la ciencia de datos, ¿no? Aparece el concepto de data science y ese lenguaje de programación raro ahí, Scala, que también lo vamos a mencionar más adelante. Súper interesante este reporte. Aparece por primera vez este concepto ya formalmente como un cargo que inclusive cuando ustedes le buscan en las tendencias, en la segunda lámina que les muestro, justamente pusimos a comparar estos dos perfiles que aparecen ahí, y si se dan cuenta, en los últimos 5 años han ido en crecimiento.
Y particularmente el de científico de datos es este que está más hot, digamos así, en las tendencias siempre está por encima del otro, pero van ambas en crecimiento. En términos de el mercado acá, en particular ecuatoriano, también hicimos una pequeña investigación, algo similar sucede en general con el mercado latinoamericano, ya empiezan a aparecer estos cargos, Data Engineer, Data Scientist, formalmente y explícitamente, no como una responsabilidad o parte de los skills que debería tener un cargo técnico, sino formalmente ya como una casi profesión que se está empezando a formar, ¿no? Entonces, es muy relevante entender que estos perfiles están cada vez siendo más buscados, están cada vez siendo más cotizados también, porque si ustedes buscan, por ejemplo, en Glassdoor, que es una plataforma para búsqueda de empleos muy conocida, muy fuerte, este tipo de perfiles son de hecho de los más buscados y de los mejor pagados, especialmente este del Data Scientist. Este es un perfil súper interesante que también nació con este concepto de analítica de datos, del machine learning, de la inteligencia artificial. Y empezaron a hacerse tan famosos que actualmente ya son como los más buscados. Está pasando poco a poco y con más frecuencia en el mercado latinoamericano. Vemos que se publican cada vez más este tipo de perfiles que principalmente la industria de banca y finanzas son los pioneros, digamos así, que están formalmente buscando estos perfiles. Hemos visto un poco también que la industria del retail anda en búsqueda también de estos perfiles. Vamos a ver que poco a poco el resto de industrias van a empezar a buscar este tipo de perfiles. Pero entendamos un poco también qué es esto de la ingeniería de datos, ¿no? Hemos conocido, aunque sea por tendencias o porque lo escuchamos por ahí o lo leímos en un blog, lo vimos en un video, esto de la ciencia de datos. Pero esto de la ingeniería de datos como tal, ¿a qué hace referencia? Hay varias definiciones, no necesariamente la que les vamos a presentar es la final o la mejor de todas, pero trata de explicar de qué se trata este concepto. Se trata de la entrega, el almacenamiento y el procesamiento de distintos tipos de datos, distintos tamaños de datos, distintos formatos inclusive, ¿sí? Dentro de un concepto más grande, que es este de la analítica de datos. Dentro de la analítica de datos hay subdivisiones o hay subdisciplinas que forman parte de un ciclo, como es el de la analítica de datos, y de hecho la ingeniería de datos forma parte importante de este ciclo. Si ustedes han escuchado por ahí, de hecho, dentro de la analítica de datos, lo que ocupa la mayor cantidad del tiempo, de hecho hay un estudio, más o menos del 80% del tiempo se dedica a tareas de lo que dice ahí, entrega, almacenamiento y procesamiento de datos, la preparación de los datos, y apenas un 20% se lo dedica a la parte de la analítica como tal. Eso que han escuchado por ahí ustedes del machine learning, de hecho, es apenas el 20% del trabajo. El 80%, la parte más compleja, más larga, más tediosa, es justamente la que realiza un ingeniero de datos. Existe esta pirámide, no sé si ustedes han escuchado también acerca de la pirámide de Maslow. Algo muy similar, creo, esta señora Mónica Ragati, es una científica de datos y es una consultora que trabaja muchísimo en el área de la inteligencia artificial, pues relacionó esa pirámide con la ciencia de datos y también lo dividió en capas para poder diferenciar todas las etapas que están dentro de un proyecto, una iniciativa de ciencia de datos. Es interesante ver que las tres primeras capas de la parte de abajo de la pirámide están relacionadas con tareas de ingeniería de datos. La parte de la recolección de los datos, ¿sí? En cualquier fuente, de cualquier tipo y de cualquier volumen, el mover esos datos, llevarlos de un lugar hacia otro, el empezar a transformar y preparar esa información, son tareas que están dentro de lo que se hace en la ingeniería de datos. De ahí en adelante, como les mencioné, es un tema más orientado hacia la parte analítica, el aprovechamiento ya o sacar o obtener información útil, insights, a partir de esos datos que han sido preparados con anterioridad. Hablamos un poco de la diferencia entre un ingeniero y un científico de datos. El ingeniero de datos sencillamente entiende mucho mejor y es más hábil, es más perito trabajando con lenguajes de programación. Esto versus a un científico de datos. Pero cuando se trata de
entender, aplicar y manejar estadística, ahí tenemos una debilidad fuerte de los ingenieros de datos. Los científicos de datos vienen, de hecho, con un background muy fuerte de matemáticas, de estadística. Todo lo que no nos gustaba estudiar anteriormente en ingeniería, pues ellos son mucho más hábiles en esa línea. Los ingenieros de datos no. Ellos están orientados hacia otra línea que ya vamos a hablar a continuación. Los hacemos llamar también los Data Ninjas, y por eso pusimos el título a este webinar como el Data Ninja, cómo convertirte en un verdadero ingeniero de datos. Estuve investigando un poco acerca de los ninjas, no sé si ustedes conocían acerca de ellos, capaz los han visto, ¿no? En películas o en videojuegos inclusive, pero es interesante la historia obscura detrás de ellos, ¿no? Este concepto de los ninjas nace en Japón, y estos ninjas eran considerados como mercenarios. Y obviamente este es un concepto negativo en términos de las actividades que realizaban estos ninjas. Estos ninjas estaban enfocados en ser espías, en sabotear operaciones, en formar parte de guerrillas. Eran considerados realmente como personajes casi como unos maleantes, ¿no? Pero es interesante de que estos individuos utilizaban técnicas y tácticas para poder sacar ventaja sobre sus enemigos. Entonces, tenían un set de herramientas, espadas, cerbatanas, utilizaban un montón de herramientas para poder lograr su objetivo. Y adicionalmente, tenían un entrenamiento muy específico para ellos siempre pasar desapercibidos y que todas las técnicas que ellos conocían siempre tengan éxito. De hecho, no existen casos documentados de ninjas, no sé si sabían ustedes de eso, porque justamente su trabajo era tan prolijo, tan bien hecho que no dejaban rastro, ¿no? Entonces, quisimos buscar una relación con el concepto de un data ninja, porque justamente un ingeniero de datos tiene todas las herramientas para poder obtener de los datos, que a veces son datos basura, son muy difíciles de minar, y convertirlos en algo que tenga sentido para un científico de datos. Y de hecho, aquí está el concepto de científico de datos, es una definición a nivel personal que la he puesto y comparto con ustedes, pero en general un científico de datos realmente, y es interesante, tiene que saber ciertas tareas o hacer ciertas tareas de los ingenieros de datos, tiene que tener habilidades también de un analista de datos, por supuesto, habilidades de estadística, de matemáticas, algoritmos, pero también tiene que ser a la vez un experto de negocio, entender cómo funciona el negocio para darle sentido y aprovechar los insights que obtiene de los datos. En otras palabras, un científico de datos es un unicornio que es muy difícil de encontrar, es muy difícil de preparar, es muy difícil de trabajar y de concebir ese concepto, ¿no? Entonces, realmente el concepto de científico de datos, viendo que es muy difícil cumplir con estas tres cualidades, a veces se lo relaciona más bien con un equipo, no un individuo o una persona que es considerado un científico de datos, sino más bien un equipo multidisciplinario que tiene todas esas. Hablemos un poco, de hecho, de esas habilidades que tiene un ingeniero de datos. Hablamos de que este ingeniero de datos tiene la capacidad de trabajar sobre estructuras de datos, las entiende muy bien, bases de datos, cómo funcionan, cómo se almacenan los datos, cómo se procesan, algoritmos y algoritmos eficientes. No solamente estamos hablando de resolver de manera automatizada un problema, sino de hacerlo eficientemente. Un ingeniero de datos sabe el lenguaje SQL, definitivamente. No es ajeno a un ingeniero de datos el conocer el lenguaje estructurado de consultas propio de bases de datos. Sabe programación. Esta persona sabe cómo trabajar con algunos lenguajes de programación que hoy en día son muy útiles en la ingeniería de datos. Python, Java, Scala, por ejemplo, ¿sí? Sabe herramientas de Big Data. Este individuo ya pasó esa etapa de la novelería del Big Data, donde todo el mundo lo quiere, pero nadie sabe cómo funciona. Este individuo sabe cómo funciona Big Data, sabe los retos del Big Data y sabe las herramientas también que se pueden utilizar. Este individuo sabe también que este tipo de herramientas, este tipo de paradigmas y metodologías y técnicas no escalan muy bien en plataformas on-premise, ¿sí? Está súper bien, depende de ciertos casos de que tenemos esa idea de tener las tecnologías y las plataformas dentro de nuestra DMZ y ahí montar todas nuestras plataformas y nuestros juguetes,
pero la verdad es que eso no escala. En el largo plazo es más costoso, es más complejo de administrar, por lo tanto, los ingenieros de datos tienen que conocer plataformas cloud. Sistemas distribuidos, algo que probablemente los que siguieron ingenierías, carreras de ingeniería en la universidad, tomaron alguna clase de sistemas distribuidos, pero pasaron desapercibidos, ¿no? O sea, era como una materia más, una materia menos, no me aportan nada. Hoy en día es clave saber que los sistemas distribuidos son los que nos permiten ejecutar algoritmos más rápidamente, son los que nos permiten entregar y acelerar el tiempo de procesamiento de datos que son complejos o masivos inclusive, para entregar más rápidamente la data hacia un científico o un analista de datos. Un ingeniero de datos sabe data pipelines. ¿Qué es un pipeline? Ahí en la lámina lo pusimos. Es simplemente construir un proceso punta a punta, desde la captura de la información hasta su entrega en algún repositorio final para el consumo. Y finalmente, es alguien que ya no solo se enfrenta a casos batch, o a esos casos donde estamos dispuestos a esperar un tiempo para recibir la información y empezar a explotarla. Hoy en día ya los ingenieros de datos tienen el reto de trabajar sobre streaming, sobre datos generados en real time, y esos datos son entregados nuevamente a un analista. En términos de cuánto debería saber de cada una de estas habilidades, las ponemos más o menos ahí en un puntaje del 1 al 5, más o menos cuánto deberían conocer de este tipo de tecnologías. Ahora, ¿dónde viene la clave? Es que en el ecosistema que tenemos actualmente de herramientas y tecnologías, es abrumador la cantidad de herramientas, plataformas cloud, lenguajes de programación que existen allá afuera. A veces cuando uno quiere empezar a trabajar como ingeniero de datos, la pregunta básica es ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Con qué tecnología empiezo? ¿O cuál me puede ayudar a resolver la mayoría de estos puntos? Les presento el día de hoy entonces una tecnología, una plataforma de hecho, que les va a permitir a ustedes trabajar o conocer todo lo que les acabo de mencionar en una sola tecnología, en una sola herramienta. Y este es Apache Spark. Con Apache Spark ustedes tienen la posibilidad de trabajar con los lenguajes de programación Python, Java, Scala y SQL a la vez. Spark es una plataforma distribuida de procesamiento de datos, por lo tanto, permite poner en práctica el concepto primero de trabajar con datos masivos, con sistemas distribuidos y crear todo un data pipeline con la suite de herramientas y librerías que trae. El día de hoy vamos a hacer una demostración para que ustedes vean cómo funciona Apache Spark, lo fácil que es y también cómo escala. En la demo que les vamos a presentar a continuación, vamos a seguir un proceso, no es precisamente un proceso estándar o digamos que está escrito ya en piedra, es un proceso que nosotros generalmente seguimos dentro de un data pipeline que justamente está enfocado en resolver 4 de los puntos más críticos en el trabajo de un ingeniero de datos. La primera parte es extraer y validar información de cualquier fuente, puede ser un data lake, puede ser una base de datos transaccional como un Oracle, un SQL Server, luego pasar por un proceso de transformación de esos datos y a veces inclusive es irónico, pero en el mundo del Big Data que nació con esto de los datos no estructurados, los datos semi-estructurados, al final del día llegan a tener una estructura. Es irónico, pero así es. El tema es que los datos que no tienen una estructura son llevados a cierta estructura para que un analista pueda trabajarlos de manera más sencilla. Se aplican algunas reglas de negocio, algunas reglas que sí podrían ser consideradas como parte del trabajo de un científico de datos, por ejemplo, imputación, el trabajo de nulos, blancos, etc. Eso forma también parte del proceso en el que está involucrado un ingeniero de datos. Y finalmente, cargar y automatizar el proceso o la puesta en producción, como se llama, de todo este pipeline para llevar estos datos de una estructura hacia otra que está lista para empezar a aplicar Machine Learning, inteligencia artificial, etc. Vamos a ver entonces la demostración. Hemos preparado para ustedes un ambiente en una plataforma que se llama Databricks. Espero que hayan escuchado de ella. Si no la han escuchado el día de hoy, les vamos a compartir de qué se trata. Esto que están viendo ustedes aquí es una interfaz que se llama un notebook. Un notebook generalmente es una interfaz mucho más aceptada y, digamos, la herramienta por defecto de un científico de datos.
pero hoy en día es también una interfaz que ayuda muchísimo a los ingenieros de datos como parte del proceso. Y esto, de hecho, permitió que juntemos esos dos mundos, es decir, que el ingeniero de datos trabaje sobre una interfaz y una plataforma que puede a la vez ser utilizada también por un científico de datos, de tal forma que hablamos de una plataforma unificada de analítica. Eso es algo que actualmente en el mercado no se conoce en otras tecnologías, en otras plataformas, y es bastante práctico cómo se aplica en la plataforma Databricks. Voy a hablarles un poco acerca de Apache Spark. Apache Spark es un motor de analítica unificado que tiene la capacidad no solamente de procesar datos masivos rápidamente por su habilidad de trabajarlo de manera distribuida, sino que también tiene componentes de analítica. Es decir, Spark les permite procesar datos masivos o datos no estructurados, pero también analizarlos. Y el análisis también se hace de manera distribuida. Es decir, yo puedo crear todo un data pipeline dentro de Spark y hacerlo rápidamente justamente por la capacidad computacional que tiene y las características Apache Spark. Tiene 4 componentes principales. Spark SQL, es decir, para todos los que venimos del mundo estructurado y entendemos solamente el lenguaje SQL y no queremos meternos en la complejidad del lenguaje Python, R, Scala, Java, yo puedo trabajar tranquilamente con Spark SQL, con lenguaje SQL ANSI, tal como ustedes lo conocen. Tengo el componente de Spark Streaming, es decir, que Spark permite trabajar también sobre datos en movimiento generados en línea o en real time. Eso quiere decir que también puedo ejecutar procesos de ingeniería de datos y de analítica de datos con datos en streaming. Tenemos un componente MLlib que es una suite de algoritmos de Machine Learning para poder hacer analítica avanzada con datos que provienen de un mismo pipeline. Y finalmente un componente llamado GraphX, que es como un pequeño motor de grafos que permite hacer análisis un poco más interesantes en términos de datos relacionados, por ejemplo, motores de recomendación, detección de fraude, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona Apache Spark? Es muy simple en términos de cómo lo vamos a tratar de explicar. Por debajo, por supuesto, tiene una lógica súper interesante, mucho más compleja en términos de cómo funciona a la interna, pero no se tienen ustedes que preocupar de eso cuando están trabajando sobre Apache Spark, porque ustedes trabajan con un lenguaje de programación y una interfaz, en este caso como Databricks, para poder interactuar de manera más amigable. ¿Qué es lo que hace Apache Spark? Apache Spark agarra un dataset, que puede ser un dataset masivo o un conjunto de datasets, y lo que hace es dividirlo en pedazos. Esos pedazos son pedazos más pequeños, esas particiones, de hecho, van a vivir físicamente en nodos o servidores workers que se llaman, que permiten ejecutar un algoritmo o un programa de manera distribuida consecutivamente, o sea, de manera concurrente, mando a hacer una consulta en los pedazos de información, haciendo que se acelere el tiempo de respuesta, el tiempo de procesamiento. El pipeline que se crea internamente dentro de Spark sigue un patrón que tiene 2 componentes. El primero, que se llaman las transformaciones. Estas transformaciones, de hecho, se llaman transformaciones perezosas, porque Spark lo que hace es ir aplicando el cambio en los datos, ¿sí? Y solo cuando estás listo para ejecutarlo, aplicas una acción. Esa acción ejecuta todas las transformaciones previas realizadas sobre tus datos y lo hace de la manera más eficiente posible. De hecho, en la nueva versión de Apache Spark, la versión 3, que salió hace unas pocas semanas, este concepto se ha optimizado aún más y se acelera inclusive hasta en un 50% versus a la versión que tenemos actualmente, que es la 2.4. La arquitectura, como les mencioné, es una arquitectura distribuida en un esquema estilo maestro-esclavo, donde el maestro recibe el nombre de un driver y los esclavos o ejecutores son justamente los nodos workers, donde se almacenan los datos y existe la capacidad computacional que se ejecuta, digámoslo así, de manera concurrente una vez que nosotros lanzamos un query o ejecutamos un programa sobre nuestros datos. Esto permite escalar de manera horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu algoritmo se demora con esta configuración de un driver y 4 workers, se demora 10 minutos, tú podrías agregar, por ejemplo, 2 workers adicionales o 4 y poder reducir
en un 75% o en un 50% el tiempo de respuesta. Es en principio lo que te promete o la escalabilidad que tiene una plataforma distribuida como Apache Spark. ¿Qué es de interesante el utilizar esta interfaz de Databricks? Es que desacopla el almacenamiento del procesamiento. Eso quiere decir que tus datos pueden estar alojados en un data lake, pueden estar alojados en un sistema de archivos y tu procesamiento, o sea, tus clústeres de procesamiento son solamente eso, es un motor de procesamiento de datos sin importar dónde los datos estén. Entonces, al desacoplar esos dos mundos, nos permite a nosotros empezar a pensar en un montón de casos de uso súper interesantes y la escalabilidad incrementa de manera increíble. Hablando un poco de Databricks, el concepto que trae, como les mencionaba, es el de analítica unificada. Es darles una interfaz, una plataforma que les permite hacer estas tres actividades: ingeniería de datos, data science y business intelligence, las tres a la vez. Ese es el concepto de una plataforma unificada de datos. Súper potente para un ingeniero de datos que necesita las herramientas para poder hacer todo lo que hablamos anteriormente. Vamos a ver a continuación justamente un ejemplo. Vamos a hacer un análisis de logs. Es una tarea no necesariamente enfocada en el negocio, dependiendo de también qué caso estemos analizando, pero por ejemplo vemos un área de tecnología. El área de tecnología está expuesta o tiene acceso a la información que se guarda en logs de las aplicaciones, pueden ser estas web o móviles, logs que se almacenan en algún sistema de archivos. Vamos a empezar a ejecutar el código acá. Este código que ustedes ven aquí es código Python, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es adjuntar un clúster, el clúster que nos habilita, en este caso Databricks versión Community. Es un clúster pequeñito, pero es gratuito y nos permite tranquilamente ejecutar cargas pequeñas, en este caso, para poder explorar un poco y aprender acerca de Apache Spark. Vamos a esperar un ratito hasta que agarre el contexto. Listo, ahí estamos. Entonces, vamos a cargar, en este caso, un sistema de archivos. Aquí estamos haciendo el primer paso, que es justamente el análisis de logs. Y los logs están divididos en distintos archivos, ¿sí? Son logs que pueden guardarse ahí por un periodo de tiempo y a veces pueden escalar a datos realmente masivos dependiendo de la actividad que reciba un portal web, por ejemplo, ¿sí? Imagínense ustedes un e-commerce como Amazon o eBay. ¿Tienen idea de la cantidad de logs que se deben estar generando por detrás por los accesos que tienen? Hoy en día también a nivel mundial el e-commerce se disparó por obvias razones. Entonces cada vez se vuelve más interesante analizar esos datos que antes eran datos para el área de tecnología y para hacer auditoría en algún momento. Hoy en día son datos muy ricos porque permiten entender el comportamiento y la actividad de un cliente dentro de tu portal de e-commerce, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo simplemente los archivos de logs, ¿sí? Y su tamaño. Son varios archivos que tenemos disponibles. Esto es a lo que va a estar expuesto un ingeniero de datos. Le van a dar un repositorio y le van a decir, ahí hay un montón de logs, prepárame esa data porque voy a empezar a hacer análisis. Perfecto, reto aceptado. ¿Qué hay dentro de esos datos? Cuando ustedes guardan un log, va a tener un patrón o el registro que se guarda es más o menos como el que ven acá, ¿sí? La IP, el timestamp, el tipo de petición que se hace a la página web, en este caso puede ser un get, un post, un put, etc. El endpoint al que se apunta, en este caso, fíjense, se está descargando una imagen. Aquí estamos hablando del tipo de protocolo que utiliza. La respuesta, que generalmente es un código. Ese código puede ser un código 200, 300, etc. El código te dice si es que fue una petición con una respuesta exitosa o hubo un fallo en el servidor, por ejemplo, ¿sí? Y al final, el tamaño del mensaje. Esto, lo que están viendo aquí, es el trabajo también de un ingeniero de datos. Entender qué tienen los datos para empezar a procesarlos. Ahora, tal como está, esto sí es data, digamos que semiestructurada. Tiene una estructura que podemos, digamos, definir, aunque sea nosotros, de manera personalizada. Yo ya sé que tengo un IP, un timestamp, y sigue la estructura que les acabo de mencionar. Entonces, yo podría crear un pequeño programita, como el que ven ustedes acá. No vamos a ahondar en los detalles del programa, esto es código Python, pero lo que estoy creando es una especie de parser, un parser que va a agarrar ese registro. Cada línea de un archivo que contenga un registro como este
va a identificar los componentes de ese registro y los va a ubicar como un registro que puede ser luego cargado en una estructura de datos. ¿Se acuerdan? Un ingeniero de datos tiene que saber estructuras de datos. Entonces, puedo agarrar esta data sin estructura y llevarla hacia una estructura. De hecho, esa estructura dentro de Spark se conoce como un data frame. Entonces, vamos a cargar este programa. Si se dan cuenta, lo útil que es utilizar este concepto de notebooks, que puedo ejecutar porciones de código de manera independiente, volver a hacerlo sin problemas, sin tener que reescribir ni compilar mi código siquiera. ¿Sí? Acá estoy haciendo uso de la función y se está ejecutando sobre cada línea de cada uno de los archivos que estaban ustedes, acá vieron, estaban cargados, ¿sí? En ese repositorio. Entonces, lo que hizo Spark es cargar todos esos archivos, empezar a ejecutar ese algoritmo sobre cada una de las líneas. Esto lo hace de manera distribuida también, ¿sí? Y al final vamos a ver cómo lo convertimos en un data frame que, si se dan cuenta, ya tiene una estructura. Fíjense, acabamos de crear un ID, el contenido, el timestamp, acabamos de poner todos los componentes que habíamos visto que tiene ese registro, lo hemos llevado hacia una estructura de datos. Realizado el primer paso, el primer proceso de un ingeniero de datos. Se lo llevó a una estructura sobre la cual puedo empezar a hacer consultas más interesantes. Vamos a hacer lo primero, que es primero, llevar esos datos para que sea más rápido la consulta. Esto permite a Apache Spark llevarlos a caché para luego poder ejecutar consultas mucho más rápidas porque está cargado en memoria. No siempre es necesario esto, a veces podemos hacer el mismo ejercicio con datos que están almacenados en disco. Es un poquito más lento porque obviamente lecturas y escrituras en disco es más lento. Acabamos de cargar entonces 100,000 registros. Súper rápido, súper fácil. No estamos haciendo un ejercicio de Big Data con billones de registros, obviamente para efectos demostrativos. Este mismo ejemplo puede trabajar sobre volúmenes mucho más grandes de datos, obviamente con el requisito de que tu clúster también sea un poquito más grande. Vamos a calcular, este es un ejercicio que también hace un ingeniero de datos, ver qué tienen sus datos, ¿sí? Ver de qué tipo son, cómo son sus datos, hay datos faltantes, hay que hacer algo más con esos datos antes de pasárselos a un científico de datos. Entonces, vamos a hacer un cálculo muy rápido. Si se dan cuenta, acá Spark permite importar funciones que a su vez te permiten hacer, por ejemplo, agregaciones y cálculos dentro de tus columnas o tus variables dentro de tu dataset. Vamos a ver el resultado de esos cálculos, ¿sí? Entonces me está calculando simplemente de la columna Content Size, me está calculando el promedio, el mínimo y el máximo. Vamos a ver aquí una consulta un poquito más interesante haciendo un group by. Fíjense cómo Spark tiene una sintaxis muy similar a SQL. Si ustedes han manejado anteriormente SQL, se van a dar cuenta que existe el concepto del group by para agrupar datos, el de count para contar esos datos. Entonces vamos a hacer una agrupación muy sencilla rápidamente. Si se dan cuenta que acabo de ejecutar esta transformación porque estoy agrupando los datos y estoy haciendo un conteo y se lo estoy asignando a un nuevo data frame, que es este objeto de acá, pero no pasó nada. Simplemente me ejecutó esa línea, pero no veo datos, no veo absolutamente nada. Este es el concepto de una transformación perezosa. Spark está a la espera de que tú le digas que ejecute en efecto esa transformación. Cuando ejecutamos esta función display, apenas se va a ejecutar la transformación. Entonces, si se ven, se demora un poquito más. Se está lanzando un job y ahí lo tiene. Aquí está. Entonces, acabamos de hacer una agregación por código de respuesta de los logs. Entonces, estoy viendo que sí han habido el código 500, es un fallo en el servidor. Han habido como 13,000 fallos en el servidor. Eso quiere decir que estuvieron pinchándole a una página web en particular que no respondió o que hizo que el servidor se caiga inclusive, ¿sí? Entonces, hay que echarle ojo. Todos los códigos 200 son los que respondieron bien. Si se dan cuenta, esta tablita que está acá es una forma gráfica que provee Databricks para poder visualizar rápidamente los datos. Una herramienta potente también para un ingeniero de datos, que no va a ver algo en consola, no va a ver algo en una terminal, línea de comandos, sino que va a ver de manera gráfica rápidamente cómo está cambiando, cómo está transformando los datos dentro de un pipeline. Y si quieren un poquito más sofisticado, pueden utilizar gráficos como estos. Esta es una funcionalidad propia de Databricks. Databricks permite crear, por ejemplo, todos estos tipos de gráficos que ustedes ven acá.
¿sí? Y lo pueden visualizar fácilmente. Inclusive ustedes podrían fácilmente crear también un dashboard, ¿sí? Pueden crear un dashboard y compartírselo al científico de datos y decirle, estimado científico de datos, Juanito, no sé cómo se llame, mira, así encontré la data, ¿qué me sugieres? O sea, veo muchos blancos, muchos nulos, no sé, se me ocurre un escenario así, un día random en el que un científico y un ingeniero de datos están interactuando. ¿Qué hago? Mira lo que tengo. Entonces, rápidamente el científico de datos puede ver, sugerir algún cambio y darle el trabajo de seguir procesando y preparando la data al mismo ingeniero de datos. O también, de hecho, se utiliza mucho más para compartírselo, por ejemplo, a un gerente. Un gerente rápidamente puede ver el resultado de un análisis a través de estos tableros. Es una funcionalidad propia de Databricks que podemos utilizar. Vamos a hacer otra consulta. Fíjense, voy a utilizar igual otra agrupación, ahora por y dirección de IP, para ver cuál es esa dirección de IP que más me consulta. Esto puede servir para detectar fraude, puede ser, o para detectar ataques. Esto es un análisis que puede aplicar tranquilamente en un área de tecnología y empezar a explorar sus datos que, como les decía, los logs es lo más olvidado que teníamos ahí en el área de tecnología y actualmente ya con estas herramientas es posible hacerlo. De nuevo aplico una transformación perezosa, ahora voy a aplicar una acción. Y vamos a ver rápidamente que en efecto la IP número 4.4.4 son datos ficticios, ¿no? Tiene un conteo de 20.000, es la que más me pincha a mi página web, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay un localhost inclusive, fíjense, pueden ser de prueba, qué sé yo, y otras IPs. Yo podría detectar, por ejemplo, si es que encontraron una causa de algún ataque. Si alguien me atacó, yo puedo ver desde qué IP lo hizo, lo puedo hacer rápidamente con estas herramientas. Vamos a ver otra consulta súper sencilla. Aquí ya aplicamos ordenamiento. Fíjense ustedes, en el mismo lenguaje PySpark, que es el lenguaje o la API que utilizamos de Spark para poder hacer este tipo de consultas. Ejecutamos, igual es una transformación lazy. Aplicamos la acción. Fíjense cómo le toma un poquito más de tiempo. Está haciendo una agregación y un ordenamiento. Y me dice aquí, los endpoints, para que los que no saben entiendan un poco mejor, es el análogo a cuál es la URL que estás pinchando. En este caso, fíjense, en Databricks, en el navegador, estoy apuntando al endpoint que termina con command y un código ahí raro, ¿no es cierto? Algo así es acá. Por ejemplo, el código, la página de la compra, en tu carrito de compras en el e-commerce, podría ser este endpoint 566. Y lo que te está diciendo aquí es que la mayoría sí llega a la compra efectiva del carrito de compras. Se me ocurre como un ejemplo, ¿no? Igualmente puedes ver aquí, hacer un análisis un poco más marketero. ¿Qué página están buscando o están accediendo más? Eso te permite ver también al revés a cuál están accediendo menos para que a esa página o le des de baja o la mejores para que la gente empiece a tener un interés un poco más, más fuerte en esa página, ¿sí? Finalmente, un gráfico que nos va a permitir ver lo mismo, ¿sí? Pero simplemente de manera visual más fácilmente, ¿sí? Es una herramienta que te provee en este caso Databricks. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué pasa si yo no quiero aprender Python, yo no quiero aprender PySpark? No se ve tan complicado, la verdad, pero sí se puede volver un poco complicado cuando las transformaciones son un poco más fuertes, cuando hay que hacer joins, cuando hay que trabajar con estructuras más complejas. Si tú estás acostumbrado más al mundo SQL, no te preocupes, con Spark tenemos esa posibilidad. Voy a llevar la tabla, el data frame que estaba cargado anteriormente, hacia una tabla dentro del ámbito de Apache Spark, donde simplemente estoy creando aquí una tabla que se llama Access Logs, ¿sí? Y ahora, en el mismo notebook, ¿sí?, que estaba utilizando antes Python, simplemente con un comodín o un magic que se llama, pongo el lenguaje que quiero utilizar ahora y en este caso me paso al mundo SQL. Y puedo hacer el mismo análisis que hice anteriormente, la misma agregación, el conteo de IPs, pero ahora con lenguaje SQL. No he tenido que utilizar otra herramienta, instalar un servidor de base de datos de SQL, etc. Estoy utilizando la misma herramienta, la misma interfaz, el mismo core de Apache Spark y acabo de obtener los mismos resultados. Por debajo, dicho sea de paso, si su pregunta es ¿y cuál es más eficiente? ¿PySpark o SQL? Por debajo Spark hace el mismo trabajo.
tiene un catalizador que se llama, que traduce las locuras que tú pongas dentro de esta celda, las traduce a un lenguaje óptimo y manda a hacer la consulta dentro de un clúster de Apache Spark de la manera más eficiente posible. Obviamente, sí hay mejores prácticas, eso, toda herramienta te va a llegar a un punto en donde te dice, mira, me gusta cómo estás desarrollando, pero no se hace así, la mejor forma o la forma más eficiente es de esta otra manera y puedes optimizar y mejorar tiempos de respuesta. Les acabo de demostrar cómo con la misma herramienta puedo aplicar lenguaje SQL. Y ahora hablemos un poco más de qué otro tipo de transformaciones. Recuerden, como parte del pipeline, también se trata de trabajar mucho más sobre los datos. Este pipeline que vieron ustedes acá se vio muy fácil, ¿no? Como que agarré los logs, los llevé a un data frame y empecé a aplicar ahí consultas. No hay nada de complejidad. Pero van a ver ustedes que conforme nos enfrentamos a distintos tipos y fuentes de datos, el reto se pone más complicado. Entonces, en este caso, existen algunas actividades que podemos hacer y Spark nos provee de todas las herramientas para hacerlo. Si queremos normalizar valores, hacer imputación es simplemente tratamiento de nulos o valores faltantes, aplicando ya sea técnicas estadísticas o reglas de negocio, de duplicar datos, porque a veces se trabaja con datos que están duplicados, ejecutar lo que se llaman database rollups, que está muy relacionado también con el concepto que traemos de inteligencia de negocios, hacer un explode de arrays. Este es súper interesante porque podemos trabajar con documentos de tipo JSON, por ejemplo, ¿sí? Estructuras JSON, y podemos meternos a esas estructuras y empezar a analizar y procesar datos que no necesariamente tienen una estructura, un esquema predefinido. Podemos también hacer un pivot de data frames, que también es una actividad común dentro del mundo de la ingeniería de datos. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos nada más. Fíjense, aquí vamos a crear datos dummy, ¿sí? Aquí un listado, un rango de datos, y vamos a hacer una técnica para poder normalizar. Entonces, lo único que vamos a hacer es llevar estos registros entre un valor entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos, si se dan cuenta, es utilizar las herramientas, las funciones, las librerías de Apache Spark para poder ejecutar ciertas acciones dentro de los datos que tenemos acá en este data frame. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejercicio de normalización muy sencillo, no necesariamente tiene sentido, ¿no? Pero al menos nos muestra el concepto. Vamos a ver cómo hacemos el tratamiento de nulos o faltantes, que lo llamamos también imputación. Fíjense ustedes, voy a crearme igual un data frame de prueba nada más, ¿sí? Y tenemos aquí datos que son nulos. Entonces, a veces la definición es tan simple como deshazte de los nulos, yo quiero trabajar solo con datos completos. En ese caso, la definición es muy sencilla. Puedo utilizar la función drop NA, any, y simplemente me deshago de todos ellos. O también puedo utilizar otra técnica, ¿sí? Que es más bien rellenar los valores faltantes con una función estadística. En este caso puedo rellenarlos con el promedio. En este caso, fíjense, llenamos con el promedio, ¿sí? Fácilmente. O rellenamos con alguna regla de negocio. Por ejemplo, te dice el negocio, la temperatura, cuando un dato sea nulo, ponle por defecto 68. El viento, ponlo 6. Y ya está, es una definición de negocio que la ponemos. Todo eso lo podemos hacer fácilmente con Apache Spark y las herramientas y librerías que nos trae. De duplicar datos, ¿qué pasa si queremos nosotros eliminar duplicados? En este caso, fíjense, es típico también encontrarnos con esto. Tenemos dos registros que son idénticos, la única diferencia literalmente es la C mayúscula en el nombre, ¿sí? Todo lo demás es exactamente igual. El criterio que podemos utilizar igual depende. Puede ser que el negocio te diga, los dos son importantes para mí, no te deshagas de ellos porque realmente sí son diferentes. O el criterio más sencillo sería, deshazte de ellos. Entonces, hay la función que se llama drop duplicate y en una sola línea de comandos me deshago de todos ellos rápidamente. Y ahí tienen el resultado, me quedo únicamente con uno de los dos registros. Ojo que las transformaciones que estoy aplicando acá son aplicables también a datos masivos. O sea, quiere decir que aquí estoy trabajando con 4 simples y sencillos registros, pero esto puede escalar a datos masivos y Spark va a aplicar la misma función, ¿sí? Sobre esos datos de manera distribuida y, como les digo, la única diferencia probablemente sea que necesitas un clúster un poquito más grande, un mayor número de workers, por ejemplo. ¿Ok?
Y finalmente hay otras funciones que podemos aplicar, como la Explode, que les mencionaba, Pivot, Cube, Rollup, y Spark tiene una suite súper increíble para ayudarnos a nosotros en nuestras tareas de ingeniería de datos. Como les comenté anteriormente, el siguiente paso sería cargar estos datos en algún lugar. En este caso ya lo hicimos. Al final, si se dieron cuenta, cargamos una tabla, creamos una tabla y en esa tabla empezamos a hacer consultas de SQL. Ese es el paso final, podríamos decir, dentro de un pipeline. Es decir, yo ya hice todas las transformaciones y este podría ser el dataset de entrada para un científico de datos. Al científico de datos le decimos simplemente, aquí está tu tabla que se llama Access Logs, accede a ella y empieza a hacer tu modelo con Machine Learning. Muy sencillo, muy simple. Entonces, esa es una demostración rápida que queríamos hacerles de lo que podemos hacer con Apache Spark para ayudarnos a convertirnos en un ingeniero de datos con todas las herramientas que necesitamos en esa línea. Regresando a nuestra presentación, quería terminar con unos pasos, digámoslo así, que nosotros hemos definido para convertirte en un verdadero ingeniero de datos. La primera es, ve más allá del SQL. Tienes que empezar a explorar. Si quieres ser un verdadero ingeniero de datos, tienes que trascender el mundo estructurado. Definitivamente, tienes que empezar a aprender cómo trabajar con datos sensoriales, con datos que provienen de fuentes como videos, audios, imágenes, porque los científicos de datos hoy en día están ya analizando esos datos. Y tú tienes que estar en la capacidad de poder preparar toda esa data y entregársela para que la pueda analizar. Tienes que entender y explorar las opciones en plataformas cloud. Y hay una suite increíble. No vayan a creer que solo Databricks y la demo que les hemos mostrado en esta plataforma es la única solución. En lo absoluto queremos que se sesguen en ese sentido. Hay muchas, muchas herramientas más, pero en sí, lo que sí queríamos que se lleve en el día de hoy es que Spark, como tal, es la tecnología que permite hacer todo esto. Ustedes pueden irse a la nube de AWS, pueden irse a la nube de Azure, pueden irse a la nube de IBM, etcétera, etcétera, y van a encontrar otras alternativas, pero el concepto es el mismo, utilizar Spark para poder procesar datos masivos rápidamente. Número 3, aprende a programar, pero eficiente. Les cuento yo con experiencia propia, yo soy ingeniero de sistemas, y tenemos esa mala costumbre con la que nosotros nos formamos, que es de ser unos, atendemos requerimientos. El cliente llega a donde nosotros y nos dice, quiero que me desarrolles una aplicación móvil que haga A, B y C. Y nosotros tomamos nota y vamos y programamos en cualquier lenguaje de programación A, B y C y le entregamos eso. Hoy en día hay que ir más allá. Yo te puedo entregar A, B y C, pero de manera más eficiente, más rápida. O quizás, si te entrego solo A y B, posiblemente lo hago de manera más eficiente. En el mundo de la ingeniería de datos estamos hablando de que tus algoritmos tienen que ser escalables y tienen que ejecutarse rápidamente, ¿sí? Los ingenieros de datos somos los encargados de acelerar el time to market de un modelo o de un proyecto de analítica de datos, porque nosotros le damos la fuente de información inicial a los científicos de datos para que ellos puedan empezar a hacer su análisis. Entonces, de nosotros depende de que ese 80% del tiempo que dedicamos a este tipo de operaciones se haga de manera más eficiente. Incluye herramientas de streaming en tu pipeline, definitivamente. Deja de pensar en el batch, deja de pensar en que tu procesamiento puede tomar horas o días. No debes estar contento con eso. Como ingeniero de datos, tu trabajo es pensar de que ya vas a interactuar con streaming de datos, con real-time analytics, con datos sensoriales que vienen del Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Y finalmente, elimina los procesos manuales. La ingeniería de datos podría relacionarse un poco con el concepto que tenemos dentro de la inteligencia de negocios, es decir, que estamos acostumbrados a ejecutar procesos o reprocesos a través de clics o en el mejor de los casos de manera calendarizada y alguien tiene que estar controlando y viendo que todo se ejecutó bien. Súper complejo. Traten de crear procesos que sean replicables, casi 100% automáticos y permitan también acelerar de nuevo el tiempo que toma llevar los datos hacia un esquema que pueda entender un analista de datos. Finalmente, para cerrar ya este webinar y dar paso a algunas preguntas que ustedes puedan tener, queríamos hacerles una invitación. Si ustedes quieren aprender más todo lo que les mostramos el día de hoy y la visión que tenemos de empezar a crear ingenieros de datos,
requieren que ustedes empiecen a capacitar y tengan las herramientas necesarias para que se conviertan en un verdadero ingeniero de datos. Hemos puesto a disposición de ustedes un curso súper chévere que hemos estructurado justamente para aprender todas las etapas que están o que forman parte de la ingeniería de datos, desde la captura de datos. Trabajamos con datos estructurados y no estructurados, trabajamos con data lakes, pasamos por el proceso de transformación y conocemos y aplicamos todas las técnicas que podemos trabajar dentro del tratamiento y preparación de datos utilizando Apache Spark. Y luego, al final, vemos también técnicas para poner en producción data pipelines end-to-end. Este curso, y solamente porque ustedes han asistido el día de hoy, lo ponemos a su disposición con un descuento, ¿sí? Ustedes van a tener acceso a un descuento. Esta es la página donde está publicada, bueno, realmente es www.database.ai. Pueden acceder. En 48 horas vence este código, se pueden ustedes inscribir y automáticamente van a recibir un 20% de descuento. En este curso, insisto, vamos a aprender cómo convertirnos en un ingeniero de datos como un data ninja. Ahora sí, lancen sus preguntas. Bienvenido. Estoy dispuesto a responder lo que ustedes me... Gracias, Diego, por la presentación. Como siempre, súper interesante, bastante útil, me parece, para todos aquellos que quieran desempeñarse en este campo profesional. Sí hay algunas preguntas, algunas también se fueron respondiendo durante la presentación. Quizás algunas las voy a retomar nada más para reforzar. La primera nos escribe Santiago y nos pregunta, bueno, nos dice que él es estudiante de ingeniería y que está intentando insertarse en el mercado laboral, tanto en ciencia de datos como en ingeniería de datos, que ambas le interesan. ¿Cuáles consideras que son los pasos a seguir para lograr este nivel, para lograr tener un nivel de una posición junior en este campo? Buena pregunta. Desde mi punto de vista, debes empezar primero por entender qué implica estos dos ámbitos, estos dos perfiles que hemos expuesto el día de hoy. El perfil más orientado hacia la parte de análisis de información o el perfil enfocado a resolver este reto detrás del pipeline, que es la preparación y el procesamiento de los datos. Yo sí recomendaría, y me pasó a mí a nivel personal, yo por la novelería de esto del científico de datos, dije, yo quiero ser un científico de datos. Eso es lo mío, o sea, quiero estar ahí. Y me topé con que realmente sí necesitas bases de estadística, de matemáticas, y realmente tener una pasión por esas áreas de conocimiento, que definitivamente ahí me puso un stop importante. Por otro lado, cuando me fui por el mundo de la ingeniería de datos, encontré que estabas expuesto a retos más interesantes, como por ejemplo el reto de procesar datos masivos, distintos tipos de datos, el reto de hacerlo más eficiente, el aplicar de hecho la programación, que a veces como ingeniero de sistemas te enamora más el estar lanzando código. Entonces realmente lo que te recomendaría es busca qué es lo que más te apasiona y en lo que mejores habilidades tienes. Si sabes programar mejor, capaz podrías irte por el mundo de la ingeniería de datos, pero si te atrae mucho más la parte del análisis de información, debes tener presente que tienes que saber y aplicar estadística, matemáticas, algoritmos, irte en ese mundo. Perfecto, clarísimo. A ver, la siguiente dice, para realizar ese 80% y poner entre comillas ETL que comentaste, ¿cuál es la estrategia más utilizada? O sea, ¿qué tecnología es la más utilizada para esto? Para hacer ETLs. Sí. Ya, Parece actualmente que en el sí. mercado hay varias herramientas que te permiten hacer ETLs con una interfaz muy amigable. Se me ocurre, no sé, Integration Services, Pentaho, Talent. Hay varias herramientas que son del estilo drag and drop. ¿Cuál es el reto de estas plataformas? Es que cuando las expones a un caso de datos masivos o inclusive cuando tienen que trabajar con datos que no tienen una estructura predefinida o tienen estructuras muy complejas, estas plataformas ya no funcionan. Estas plataformas no escalan, de hecho. Entonces nació, de hecho, si ustedes conocían el concepto de Apache Hadoop, entonces Hadoop nos permitía realizar procesamiento de datos, de hecho tareas ETL o LT, inclusive ELT,
y hacerlo de manera relativamente rápida. Sin embargo, hoy en día el tiempo ya es un factor importante. Entonces, ni las plataformas existentes de ETL, ni tampoco Apache Hadoop satisfacen las necesidades del negocio en el día de hoy. En el día de hoy necesitamos rapidez. Resulta que Apache Spark resuelve la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos dentro de un pipeline, especialmente en la parte de ETL. Perfecto. La siguiente pregunta dice que si tiene sentido practicar o trabajar sobre MapReduce o Spark lo sustituye completamente. Tú puedes hacer MapReduce con Spark, lo puedes hacer, pero ya no es la forma más eficiente, definitivamente. Un consejo personal, y quizá algunos van a estar en desacuerdo conmigo, pero olvídense ya de MapReduce y de Hadoop. Hoy en día tienen que apuntarle a herramientas más rápidas, más eficientes, una visión inclusive de integración y de colaboración. Hadoop al final del día quedó para esos técnicos que les gusta mucho la infraestructura y les gusta explorar un poco con algunas tecnologías que están alrededor del ecosistema de Hadoop, que son muy interesantes, se utilizan todavía en el mercado, pero ya no, el futuro es Apache Spark, créanme. Perfecto. La siguiente pregunta sí la mencionaste, de hecho, durante la conversación, pero quizás para reforzar un poco más el concepto de datos no estructurados. O sea, la pregunta dice, ¿trabajar con datos no estructurados te lleva al final a hacerlos estructurados? ¿Sí o no? Es la pregunta. Sí, es irónico, pero sí. O sea, al final del día, al científico de datos, es que es también un reto de los científicos de datos empezar a pensar más allá de las estructuras. Entonces, el científico de datos te dice, ¿y dónde está mi CSV? Tú dices, pero aguanta, son videos, ¿dónde está el CSV? ¿Dónde está mi CSV? Porque ese le meto a mi pandas data frame y con ese trabajo. No, no puede ser. Es la triste realidad y a eso nos enfrentamos. El ingeniero de datos tiene de alguna forma que convertir esos datos que no tienen estructura en una estructura que la puede entender un analista o un científico de datos. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Es que estos científicos de datos en algún momento van a ver el potencial y qué nomás se puede hacer con Apache Spark y ellos también van a empezar a trabajar ya desde un punto de vista de analizar los datos crudos, en este caso que no tienen una estructura, porque al final del día van a necesitar hacerlo. Pero eso no va a pasar todavía. Lo que está sucediendo es que toca llevarlos una estructura. Inclusive les pongo un ejemplo. Una plataforma como Power BI, ClickSense, Tableau, son plataformas de visualización. ¿Cuál es el lenguaje que entienden por defecto estas, o las estructuras de datos que entienden estas plataformas? Tablas estructuradas, y eso es lo que leen. En el mejor de los casos podrán leer un JSON, pero sigue teniendo cierta estructura. Entonces, es un reto que no creo que cambie en el mediano plazo. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando unas últimas, a ver si alcanzamos unas últimas dos preguntas. La siguiente dice, ¿cómo utilizo Dataflow Experiment de Databricks? Dataflow. Dataflow. Ok. Ya, Dataflow está disponible solamente en la versión premium. Ustedes pueden acceder por 14 días de manera gratuita a través de Azure Databricks, en la nube de Azure o en AWS. Pueden acceder también a una versión gratuita para que prueben esto. MLflow es un concepto súper potente que trae Apache Spark. De hecho, Databricks, ¿qué es Databricks? Son los creadores de Apache Spark, ¿sí? Es simplemente la versión comercial de Apache Spark con los mismos creadores de Apache Spark. Y empezaron a crear otro tipo de tecnologías como el MLflow, como Delta Lake, y también se me fue la otra tecnología que acaban de lanzar. ¿De qué se trata esto? Es que MLflow permite crear un flujo de datos y hacer una trazabilidad, una gobernabilidad, inclusive un linaje de tus modelos de analítica avanzada, tus modelos de machine learning. Eso es algo que actualmente en el mercado es muy difícil encontrar, pero ya es algo que es necesario. Antes los modelos se ponían en producción y poner en producción un modelo era ejecutarlo en la máquina del científico de datos y solo ahí funciona. Hoy en día, gracias a MLflow, permite crear, de hecho, un esquema mucho más robusto de puesta en producción de los modelos. Perfecto. Y bueno, una última pregunta ya para concluir con esta sesión que me parece importante porque quizás ahí pueda haber una confusión de conceptos.
Dicen si Apache Spark es para ingeniero de datos y Python para científico de datos, o cómo aplicaría el término de Spark para ambas profesiones. Perfecto. A ver, Python es un lenguaje de programación que existía inclusive antes que Spark. Spark lo que hizo es utilizar una de las tendencias que están sucediendo ahí en el mercado, que es el uso de Python para hacer analítica de datos. Entonces, Apache Spark o los creadores dijeron, yo quiero que la gente que hace analítica ya con Python pueda migrar a Apache Spark fácilmente, sin que sea un dolor y tampoco que sea muy complicado de aprender. Entonces, se creó una API sobre Python que se llama PySpark. Entonces, esta API utiliza el lenguaje Python para poder trabajar sobre Apache Spark. Entonces, si tú ya sabes Python, irte hacia Spark no va a ser tan complicado. Y de hecho es el camino a seguir. Y si tú sabes R, en el caso de los que les gusta R, también puedes trabajar con Spark R para que tú puedas trabajar de manera distribuida tus modelos, pero ahora sobre Apache Spark. Ahí el precio del curso, el precio del curso es de $299, pero por el día de hoy y con ese código que ustedes acaban de recibir, pueden obtener un 20% de descuento. De hecho, inscríbanse Exacto. para que puedan Sí, acceder. exacto. Generalmente durante nuestros webinars, sobre todo en el lanzamiento de nuestros nuevos cursos, que esta es una nueva carrera que estamos promocionando, bueno, nosotros le llamamos carreras a nuestros programas de especialización porque son programas que no van a encontrar, que no les van a enseñar en la universidad, ¿no? Entonces es como aprender un nuevo conocimiento que va a ser bastante útil para su carrera profesional. Entonces, bueno, bajo esta lógica estamos ahorita pues promocionando nuestra nueva carrera de científico de datos con Spark, y por ende, bueno, a todos los que asisten al webinar les damos este código exclusivo por las próximas 48 horas en caso de que estén interesados en inscribirse. Entonces, de todas formas, ahí tienen el link que pueden encontrar en databits.ai para que vean toda la información del curso. Todavía tenemos por ahí algunas preguntas. Bueno, esperemos seguirlas respondiendo en nuestros próximos webinars, próximas sesiones. Muchísimas gracias, ya no les quitamos más tiempo. Muchas gracias por haber asistido a nuestro webinar. Los esperamos en nuestras próximas sesiones y bueno, que tengan buena noche.